Bueno, vamos a ver en este tema lo relacionado a los números complejos, ¿no? Recordemos que los números complejos están constituidos por los números reales y por los números imaginarios, ¿no? El símbolo de los números complejos se denota con una letra C mayúscula, los números reales con una R mayúscula y los números imaginarios es con una letra I cursiva, como lo vemos aquí en la lámina, ¿no? Los números reales comprenden todos aquellos que son los números naturales. Esto tiene una simbología de una N mayúscula. Comprenden también a los números enteros, que su símbolo es una Z mayúscula. Comprenden a los números racionales o fraccionarios, que su símbolo es una Q mayúscula. Y también los números irracionales, que se denotan como una Q', como se ven en esta lámina. Recuerden que los números enteros lo podemos definir que son aquellos que son con que nosotros podemos contar, tales como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, en fin, hasta el infinito, ¿no? Y estos comprenden a los números primos, a los números compuestos y al número 1. Recuerden ustedes que los números primos son aquellos que se dividen entre sí mismos y que también se dividen entre la unidad, mientras que los compuestos pues son aquellos que además de dividirse entre sí mismos y entre la unidad, se dividen en otro u otros números. Los números enteros los comprenden todos aquellos números positivos, todos aquellos números negativos, pero que también incluyen al cero, ¿no? Los racionales o fraccionarios lo comprenden los números propios, los números impropios y también los llamados números mixtos. Acuérdense que los números propios son aquellos que en su resultado son menores a la unidad. Los números impropios son aquellos que en su resultado son superiores a la unidad, mientras que la definición de mixtos pues son una serie de números compuestos por números propios y números enteros, ¿no? Los irracionales, recuerden que son una serie de números muy especiales, que lo vamos a ver muy detalladamente aquí en estas láminas, así como también los números naturales, como son los primos, los compuestos y los números, el número 1, ¿no? Recuerden ustedes también que los números imaginarios están denotados matemáticamente como la raíz cuadrada de menos 1 y que los números imaginarios lo podemos expresar como aquel número negativo que en su raíz es un número, en su raíz es un número par, ¿no? Acuérdense. Los números imaginarios están representados por un número negativo con una raíz par, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora los números naturales, cómo podemos denotarlos, de qué manera podemos clasificarlos, ya sea como número compuesto primo o el número 1, ¿no? Para ello nos vamos a basar en estas dos definiciones o dos conceptos. Recordemos que los números primos son aquellos que son divisibles entre sí mismos y la unidad. Y los números compuestos son aquellos que tienen más divisores que los números primos, ¿no? Me voy a auxiliar en esta tabla para denotar aquellos números primos o compuestos que van del número 1 al número 7. Vamos a ver el número 1. El número 1 lo podemos dividir entre 1 o lo podemos dividir entre la unidad. Tiene la expresión intermedia O. Por lo tanto, no es la definición típica de un número primo, dado que los números primos son aquellos que son divisibles entre sí mismos
y la unidad. Este tiene la expresión de O intermedia. En todo caso, no es ni número primo ni número compuesto. Veamos el número 2. El número 2 es divisible entre sí mismo y es divisible entre la unidad. Este tiene exactamente el concepto de número primo y no es un número compuesto. El número 3 se divide entre sí mismo, el número 3 se divide entre la unidad. Por lo tanto, es un número primo y no es un número compuesto. Vamos a ver el número 4. El número 4 se divide entre sí mismo, se divide entre la unidad, pero además se divide entre el número 2. Por lo tanto, este sí es un número compuesto. Vamos a ver el número 5. El número 5 se divide entre sí mismo, se divide entre la unidad. Por lo tanto, es un número primo y no es un número compuesto. Veamos ahora el número 6. El número 6 se divide entre sí mismo, se divide entre la unidad, pero además se divide entre el número 3. Por lo tanto, este es un número compuesto y no es un número primo. Veamos con esta última, el número 7. El número 7 se divide entre sí mismo y se divide entre la unidad. Por lo tanto, este es un número primo y no es un número compuesto. Como podemos ver, de esta manera nosotros podemos clasificar y denotar quiénes son números primos y quiénes son números compuestos o si no lo son, ¿no? Así, de esta manera, subsecuentemente podemos hacer estas mismas operaciones para determinar tal o cual número natural. Vamos a ver ahora los números racionales e irracionales, para lo cual vamos a ver sus definiciones. Decíamos que los números racionales o fraccionarios son los números compuestos por un numerador y un divisor, mientras que los irracionales son los números que en su resultado decimal tienen una serie infinita de números no periódicos o no consecutivos, como la vamos a ver a continuación. Vamos a auxiliarnos en esta misma tabla, en donde podemos denotar de qué manera podemos clasificar un número racional o irracional. Para ello, recordemos que un número fraccionario tiene que ser su divisor diferente de 0. En su defecto sería un número pues no existente, o como comúnmente nosotros le llamamos indefinido, ¿no? Vamos a ver el 1/6. El 1/6, como ustedes pueden ver, tiene en su resultado punto 1666 y que se va el 6 hasta el infinito, ¿no? Por lo tanto, después del punto hay un número de series consecutivos o periódicos hasta el infinito. Esto constituye que es un número racional y no irracional. El número 8/7, si ustedes pueden ver en su calculadora, tiene como resultado 1.142857 y nuevamente vuelve a existir el 142857 y así sucesivamente, lo cual implica que es un número racional y no irracional. ¿Por qué es un número racional? Porque tiene sus números consecutivos y ese número consecutivo es el número 142857 y así sucesivamente. Por lo tanto, este es un número racional. Veamos la raíz de 4 con 7/3. Esto nos da como resultado 2.33333 y así periódicamente el número 3 se va denotando, se va adjudicando periódicamente y por lo tanto es un número racional y no es un número irracional. Veamos al número menos 6pi sobre 7, da como resultado menos 2.691428 y demás números que se van hasta el infinito. Después del punto vemos que tiene una serie de dígitos no periódicos y esto hacen denotar como un número irracional. Veamos al número menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2, que nos da como resultado un número negativo 0.8660254 y demás números que se van hasta el infinito.
Por lo tanto, después del punto 866 tenemos una serie no periódicos no consecutivos, la cual implica que este número es un número irracional. De esta manera, nosotros podemos concluir de que todos los números racionales tienen en sus decimales una serie de dígitos periódicos, contrariamente a los números irracionales, tienen una serie infinita de números no periódicos o no consecutivos. Bien, veamos ahora algunos ejemplos de divisibilidad, pero vamos a definir antes que nada algunos criterios de esta misma, la cual los criterios básicos, los principales criterios de divisibilidad son tres. Son aquellos que son divisibles entre 2, son aquellos que son divisibles entre 3 y son aquellos que son divisibles entre 5. Esos son los tres principales criterios de divisibilidad. Pero vayamos a ver cuál es el criterio de la divisibilidad entre 2. Muy bien, pues son todos aquellos números que en su terminación tienen números pares o con terminación 0. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el número 1520. El número 1520 podemos ver que definitivamente tiene terminación 0. El número 30 tiene terminación 0. El 34 y el 46 tienen terminaciones en números pares, por lo tanto son divisibles entre 2. Los divisibles entre 3, el criterio dice que tiene que tener en la suma de sus dígitos el resultado que son múltiplos de 3, 6 o 9. Para ello veamos como ejemplos los siguientes números. Vamos a ver el número 51, que si sumamos sus dígitos 5 más 1 es igual a 6 y este es múltiplo de 3, por lo tanto es divisible entre 3. El número 63, si sumamos sus dígitos 6 más 3 es igual a 9, es divisible entre 9, por lo tanto es divisible entre 3. Si vemos el número 1524, vemos que sus dígitos sumados 1, 5, 2, 4 es igual a 12, y este 12 lo sumamos también sus dígitos sería igual 1 más 2 igual a 3, por lo tanto vemos que es múltiplo de 3 y por lo tanto es divisible entre el número 3. Veamos un último ejemplo, el número 1433. Si sumamos sus números 5 más 4 más 3 nos da igual a 15. Y este mismo número lo sumamos sus dígitos, nos va a dar igual a 6. Y vemos que es múltiplo de 6, por lo tanto es divisible entre 3. Vamos a ver aquellos divisibles entre 5. El criterio dice que todos aquellos números que terminan en 5 o en 0 son divisibles entre este número. Ejemplo de ellos, podemos poner al número 1635, el número 200 y el número 3420. El primer número termina en 5 y los dos últimos números terminan en 0, por lo tanto son divisibles entre 5. Vamos a ver otros divisibles entre 7, por ejemplo. Este es un número muy especial, dado que se toman todos sus números, menos la última. Esta última, que es cifra que no se toma, se multiplica por 2 y se resta. El resultado nos da como resultado el número 0 o múltiplo de 7. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el número 4506. Tomamos todos sus números menos el último y el último lo multiplicamos por 2. Esto nos va a dar 450 menos 12. Y este resultado nos da como 438. Pero aún todavía no podemos definir si es divisible entre 7. Hacemos la misma operación, nos va a dar 43 menos 16 y
ya tenemos el número 27, la cual nos deduce que no es divisible entre 7 porque no es múltiplo de 7, ni mucho menos termina en 0, ¿no? O nos da como resultado el número 0. Vayamos a ver otro número, el 375.529. Este número nos va a dar, con sus procedimientos ya fijados anteriormente, 37.552 menos 18. El resultado es 37.534 y todavía no definimos si es divisible entre 7. Seguidamente hacemos el mismo procedimiento, nos da como resultado 3.745. Todavía no podemos definir si es divisible entre 7. Hacemos el mismo procedimiento, nos da 364 y aún no podemos definir si es divisible entre 7. Seguidamente hacemos el mismo procedimiento y nos da como resultado el número 28 y de esta manera podemos deducir que sí es múltiplo de 7 y lógicamente es divisible entre ese mismo número. Vamos a ver el número 8, si es los divisibles entre este número. El criterio dice que si sus tres últimas cifras terminan en 0 o múltiplos de 8 son divisibles entre este número. Vamos a ver un ejemplo. El número 43.000 y el número 82.400. Vemos que el primer número termina en 3 ceros y el 82.400 es múltiplo de 8. Por lo tanto, estos números son divisibles entre 8. Vayamos a ver un número muy especial que es el número 11. Dice el criterio que si la suma de su posición par se le resta la suma de posición impar, tiene que dar como resultado 0 o múltiplo de 11 para que sea divisible entre 11. Vamos a ver algunos ejemplos. El número 1331. Los números impares es 1 y 3, sumados me da 4. Los números pares es 3 y 1, sumados también me da 4. Esta sacamos la diferencia y nos da como resultado 0, lo cual implica que sí es divisible entre 11. Vamos a ver otro número, el número 14.641. Sus números impares son 1, 6, 1 que es igual a 8 y sus números pares es 4 más 4 que es igual a 8. La diferencia nos da un resultado de 0, por lo tanto es múltiplo de 11. Vayamos a ver un último ejemplo, el número 20.856. Sus números impares es 2, 8 y 6 que dan como sumatoria el número 16. Y los pares es 0 y 5 que dan como sumatoria el número 5. Estos dos sumados pares e impares suman 16 menos 5 y nos da como resultado 11. Dado lo anterior, sí es divisible entre 11. Vayamos a ver ahora la ley de los signos. Recordemos aquí en este caso lo que es la suma y resta. Cuando nosotros tenemos un número positivo entre paréntesis más un número positivo nuevamente entre paréntesis, esto nos va a dar como resultado la cantidad de 5 positivo, ¿no? Nuevamente, si tenemos un número positivo entre paréntesis más un número negativo entre paréntesis, este nos va a dar como resultado un más 2 menos 3, que es igual a menos 1. Ahora bien, si nosotros tenemos un número positivo entre paréntesis menos entre paréntesis un número negativo 3, esto nos va a dar como resultado un más 2 más 3, que va a ser igual a 5. Y si tenemos un número negativo entre paréntesis menos entre paréntesis un número negativo 3, esto nos va a dar como resultado menos 2 más 3, que es igual a 1. Vamos a ver ahora la ley de signos de la multiplicación y división, que prácticamente pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Si nosotros tenemos
si nosotros tenemos un número positivo multiplicado por otro número positivo, esto nos va a dar positivo. Si nosotros tenemos un número positivo con un número negativo, esto nos va a dar un número negativo. Si nosotros tenemos un número negativo con un número multiplicado por un número positivo, esto nos va a dar un número negativo. Y por último, si tenemos un número negativo multiplicado por un número negativo, este nos va a dar un número positivo. Recuerden que aquí todos los productos semejantes son positivos, mientras que los productos no semejantes o contrarios son negativos. Lo mismo pasa con la división. Más entre más da más entre menos da menos entre menos da más y menos entre más da menos. Veamos ahora los signos de los exponenciales y raíces. Recordemos que cuando nosotros tenemos un número positivo al exponente par, nos va a dar positivo. Si nosotros tenemos un número positivo al exponente impar, este también nos va a dar positivo. Pero si nosotros tenemos un número negativo al exponente par, también nos va a dar positivo. Y contrariamente, si nosotros tenemos un número negativo al exponente impar, nos va a dar un número negativo. En las raíces, si nosotros tenemos un número positivo con raíz par, nos va a dar positivo. Si nosotros tenemos un número positivo con raíz impar, también nos va a dar positivo. Pero si nosotros tenemos un número negativo con raíz par, definitivamente este número no pertenece a los números reales, este pertenece a los números imaginarios. Y pues esto se concluye que estos números pues no existen, una NE no existe. Y si tenemos un número negativo a la raíz impar, esto nos va a dar siempre un número negativo. Y pues esta ley de signos debemos tenerlo siempre presente para pues resolver cualquier expresión matemática, y es lo que vamos a ver de aquí en adelante en la resolución de problemas de índole matemático. Vayamos a ver ahora la ley de los exponentes. La primera ley nos dice que si un número 0 elevado a la potencia 0, esto definitivamente nos resulta algo indefinido, algo que no existe, algo que no pertenece a los números reales. Asimismo, la ley 2 nos dice que todo número con exponente 0 es igual a la unidad, siempre y cuando este número sea completamente diferente de 0, porque en su defecto pues nos saldría como el de arriba, como la primera ley, que sería algo indefinido. La tercera ley nos dice que cualquier número elevado a la unidad nos da el mismo número. La cuarta ley nos dice que un número a al exponente m multiplicado por a al exponente m, esto nos va a dar este número a al exponente n más m. La ley número 5 nos dice que cualquier número a al exponente n dividido sobre ese mismo número a el exponente m, esto nos va a dar un número a con exponente n menos m. La ley número 6 nos indica que si tenemos un número a al exponente n y todo esto al exponente m, esto nos va a dar como resultado un número a con exponente m por m. La ley número 7 nos indica que tres números diferentes, a por b por c, y todo esto al exponente n, este puede expresarse como a la n potencia por b a la n potencia y por c a la n potencia. La ley número 8 nos dice que un número a sobre otro número b, todo esto al exponente n, nos va a dar como resultado a la n sobre b
a la n potencia. La ley número 9 nos indica que cualquier número a al exponente negativo va a ser igual a 1 sobre a al exponente n positivo. La ley número 10 nos dice que cualquier número a al exponente n, esto va a ser igual a 1 sobre a al exponente negativo n. La ley número 10 nos indica que cualquier número a dividido sobre otro número b, todo esto al exponente menos n, esto puede pasarse como un exponente positivo n siempre y cuando sus números sean inversos, o sea, un número b sobre a, todo esto al exponente positivo n. Y por último tenemos la ley número 12 que nos indica que si tenemos un número a la n potencia y todo esto una raíz n, esto va a ser igual a al exponente n sobre m. Y pues como ven, de aquí en adelante todas estas leyes, todos estos signos y todo lo que hemos visto anteriormente como la divisibilidad, todo lo que hemos visto sobre los números reales, todos los números racionales, todos los números irracionales, compuestos, los números propios, impropios y todo lo que hemos visto anteriormente, lo vamos a seguir viendo de aquí en adelante dentro de las siguientes unidades, así como también algunas expresiones algebraicas que vamos a resolver más adelante y vamos a entrar a un tema de lo que son los números imaginarios en el siguiente tema. Por su atención, muchísimas gracias, hasta en una próxima ocasión.